¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy chido. Pues ya se habrán dado cuenta que estuve un rato sin subir videos. Estuve haciendo unos trabajos ahí pendientes que tenía, entonces hasta ahorita ya voy a empezar a subir videos más seguido, muy seguido. Entonces voy a tratar de contestar y de probar todas sus dudas e inquietudes que tengan. Y pues bueno, vamos a empezar con esta nueva actualización que tuvo Digifly, la cual es nos metemos aquí al perfil, a configuración, y nos dice que es la versión 1.5.4 con el firmware 1390. Es el más actual. Entonces vamos a probar a ver qué tal se comporta. Y pues la primera prueba que vamos a hacer va a ser la clásica, que es de distancia. Y en videos siguientes vamos a ver la altura, la transmisión por medio de YouTube y otras cosas que surjan por ahí o dudas que ustedes tengan. Entonces pues vamos a iniciar el vuelo. Aquí nos vamos hacia atrás y nos metemos aquí al perfil. Y pues bueno, tenemos 15 GPS, la actitud máxima es de 120. Hay un poco de viento, entonces esperemos que todo salga bien. Vamos a comenzar a grabar. Listo, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es listo, creo que está todo perfecto. Sí, creo que todo está bien. Entonces vamos a iniciar con la de la distancia. Vamos a agarrar un vuelo diferente al que anteriormente habían visto, únicamente por prueba y por un poco de seguridad. Comencemos. Listo, ahí se actualizó el punto de origen, entonces le ponemos en modo Sport y hay un poco de viento, se escucha en las hélices y pues vamos a subirlo. Listo, como ya habrán notado el ruido, pues ya se empezó a alejar el sonido. Sí hay un poco de viento, entonces vamos a ver cómo se comporta. Lo subimos ahí únicamente a 70. Bajamos, ahí estamos a 70 y agarramos una dirección hacia lo que es, se les está llevando un poco el viento. Miren, como ven, se mueve un poco. Sí se lo lleva el viento, entonces esperemos un poco aquí a ver cómo se comporta. Aquí cambiamos el ISO a 200. Parece que así está bien. Estamos grabando a 2.7K. Parece que allí ya está un poco más estable. Ya se calmó un poco el viento también aquí abajo. Allá arriba siempre es un poco más fuerte, pero parece que todo está bien. Entonces vamos a iniciar hacia enfrente. Lo dirigimos hacia este lado. La señal ahí parece ser buena, entonces iniciamos hacia enfrente. Sí se lo lleva un poco el viento, pero vamos a ver.
Ahí iniciamos un poco lento y aumentamos la velocidad. Sí se lo lleva un poco el viento, pero esperemos que todo salga bien. Ahí se movió un poco la cámara. Dice que advertencias y yo creo que lo vamos a regresar. Y vamos a esperar a que se calme un poco el viento. Porque sí está fuerte. Normalmente se estabiliza aunque haya vientos y sí soporta mucho, pero en esta ocasión pues sí nos mandó la advertencia, entonces vamos a regresarlo y esperamos a que se calme un poco el viento. Listo, ahí ya está aquí arriba. Por seguridad lo regresamos aquí. Entonces ahí lo detenemos. Y lo volteamos. Lo volteamos hacia donde estábamos. Pero así aquí en la cámara se nota un poco el movimiento del viento que se lo lleva. Y a simple vista también cuando lo manipulo sí se ve un poco, pero a ver, vamos a iniciar otra vez. Entonces ahí lo elevamos a 70. Ahí está 70. Y pues parece que es en esa dirección. Entonces vamos hacia enfrente. Parece ser que todo va bien. No, ahí nos lanzó la advertencia de viento fuerte. 3 veces ya. Seguimos. Parece que ya no nos arrojó advertencias de viento fuerte, entonces vamos perfecto. Listo, ahí otra. Listo, ahí ya me lo está moviendo demasiado, entonces vamos a regresar. Go home. Ahí ya estamos regresando. Pues como ven, este es uno de esos videos en los que uno trata de hacer pues sus estudios, sus comparaciones, y pues no te deja. Pero esto también es válido, claro que sí, porque nos habla de que también debemos de saber del comportamiento pues del aire, de nuestro clima, y en base a eso pues respetarlo, porque si no en esas circunstancias puede llegar a dañarse la aeronave o a colapsar. Entonces pues por seguridad y pues lo regresamos. Entonces ahí está de regreso, ya está aquí arriba, ya se escucha. Y pues bueno, esto es parte de. Entonces ya que se baje un poco el viento, un poco más tarde o ya será mañana, pues les muestro
les muestro el comportamiento. Al parecer todo está perfecto. En cuanto a señal, no se cortó. No se cortó mucho en la distancia que lo manejamos, pero pues más adelante seguiremos haciendo pruebas. Por el momento pues esto es todo. Espero que esta experiencia que compartieron conmigo les haya servido y nos vemos pronto. Chao.